Queridos amigos tiradores, ¿cómo están? Es un gusto que nos encontremos nuevamente en esta serie de videos Bullseye de tiro deportivo. La razón por la cual vamos a hacer este video es porque precisamente una de las últimas producciones que hicimos fue la que se refería, un pequeño video que se refería al asentamiento de la punta en el proceso de recarga de munición. Hablando en realidad específicamente del asentamiento de la punta en cartuchos metálicos de arma larga. Y lo que hemos visto, ¿no es cierto?, es que este video despertó bastante interés, por lo cual me parece oportuno agregar algunos conceptos que tienen que ver con este tema que indudablemente es tan importante para los tiradores de precisión. Ya hemos dicho, ¿no es cierto?, precisamente en ese video, que la profundidad de asentamiento de la punta, en otras palabras, la distancia entre la punta y las estrías del cañón, el comienzo de las estrías del cañón, es un parámetro importante para, de alguna manera, determinar, ¿no es cierto?, la mayor o menor precisión del arma. Es decir, el tamaño de los grupos, ¿no es cierto?, que nosotros podemos llegar a lograr con nuestra arma a una cierta distancia y con una cierta condición de carga, ¿no es cierto?, la evidencia ha sugerido de que es fuertemente dependiente, ¿no es cierto?, el tamaño de esos grupos, ¿no es cierto?, de precisamente la profundidad de asentamiento de punta, o como acabo de decir, la distancia que la punta tiene con respecto, o que tiene que recorrer, ¿no es cierto?, antes de tocar las estrías del cañón. En este sentido, ¿no es cierto?, la evidencia existente parece sugerir de que cuanto más cerca se encuentre la punta de las estrías, es decir, cuando el asentamiento de la punta sea tal, ¿no es cierto?, que se encuentra muy próxima a esas estrías, que es muy corta entonces la distancia que tiene que recorrer hasta alcanzarlas, bueno, la predicción del sistema arma-cartucho mejora. Entendido por esto que se pueden obtener grupos de menor tamaño, grupos más chicos. Bien, de todos modos, esto no significa necesariamente que para el óptimo posicionamiento de la punta, es decir, el óptimo asentamiento de la punta, corresponda, ¿no es cierto?, a aquella situación en la cual, aquella longitud de asentamiento, ¿no es cierto?, en la cual la punta está efectivamente haciendo contacto con esas estrías. La distancia, o sea, la longitud de asentamiento, hay que determinarla experimentalmente y precisamente la experiencia en el polígono, ¿no es cierto?, por prueba y error, va a ser lo que nos va a determinar cuál es la longitud óptima de asentamiento. Ya hemos dicho, ¿no es cierto?, que una forma de proceder para obtener este asentamiento óptimo de la punta es partir de una longitud de referencia. Esa longitud de referencia es en realidad la longitud del cartucho cuando la punta está tocando la estría, y en base a esa medida después ir variándola en intervalos pequeños, digamos típicamente del orden de 3 milésimas de pulgada, e ir viendo con grupos de entre 3 y 5 disparos, ¿no es cierto?, es decir, ir alargando la longitud del cartucho, o sea, digamos, reduciendo la distancia entre la punta y las estrías en forma progresiva, hasta ver, digamos, dónde encontramos el nodo que corresponde, ¿no es cierto?, a lo de longitud de asentamiento, que corresponde, digamos, a los grupos más pequeños. De más está decir, como ya lo hemos mostrado en el video anterior, que cuando nos referimos a la longitud de referencia, es decir, a la longitud del cartucho con la punta asentándose a las estrías, esta longitud corresponde a una situación en la cual el cartucho se encuentra en la recámara y con el cerrojo en batería, es decir, cerrado y acerrojado. También hemos hecho referencia ya
a la forma en que podemos determinar esa longitud de referencia, ¿no es cierto? Hay varias metodologías, en particular la que mostramos en el video anterior es la que utiliza, digamos, una vaina recalibrada de cuerpo completo, ¿no es cierto?, correspondiente a un cartucho, a una vaina que ha sido disparada previamente en la recámara de nuestra arma, ¿no es cierto?, de la cual hemos practicado un par de cortes en el cuello para flexibilizarla y bueno, de esa forma, ¿no es cierto?, no voy a repetir cómo era la metodología, pero de esa forma podemos determinar la longitud de referencia, o sea, la longitud del cartucho cuando se asienta la punta en las estrías. Otra forma también que hemos mencionado es directamente montar la punta sobre el cartucho una vez que este ha sido recalibrado cuerpo completo, ¿no es cierto? Y en general, digamos, en estos casos vamos a tener una longitud de referencia que va a ser un poquito mayor que la anterior, ¿no es cierto? Precisamente por el ajuste que da el cuello sobre la punta, que hace que la punta penetre un poquito más en la recámara, ¿no es cierto?, antes de que detenga su asentamiento. Es decir, independientemente de qué metodología utilicemos, podemos utilizar algunos dispositivos comerciales, como por ejemplo el calibre de Hornady, que es un instrumento muy interesante. Lo que pasa es que como todos los instrumentos importados, ahora se nos ha dificultado, digamos, su obtención, ¿no es cierto? Pero digamos, uno puede perfectamente, digamos, arreglársela sin necesidad de esos dispositivos, que reitero, son muy útiles, pero bueno, a veces es un poco complicado adquirirlos. De todos modos, lo que quiero yo puntualizar acá, ¿no es cierto?, es que la medición de esa longitud de referencia tiene sus limitaciones en lo que hace a la precisión con que nosotros podemos hacer esa medida. Ahora bien, más allá de que por supuesto conviene repetir esta medida un cierto número de veces, cuanto más veces en realidad mejor, ¿no es cierto? Y si es con distintas puntas, por supuesto, el mismo tipo de punta, mejor todavía, ¿no es cierto?, para estar seguro de que tenemos medidas consistentes y repetitivas, ¿no es cierto?, y por lo tanto poder sacar un promedio. Tenemos un problema, digamos, respecto de la precisión con que puede hacerse esa medición utilizando los instrumentos habituales que son el calibre, que puede ser un calibre digital o un calibre mecánico, ¿no es cierto?, y el inserto, digamos, que utilizamos para medir y el comparador que utilizamos para medir la longitud de asentamiento de la punta. Tengamos en cuenta de que la mejor forma de hacer la medición es determinar la distancia entre la base de la vaina, o sea, la cabeza de la vaina, y un sector, ¿no es cierto?, una sección de la ojiva que va a estar determinada precisamente por el diámetro del inserto, como ya lo hemos mostrado en el video anterior. La razón por la cual es preferible usar estos insertos y no medir con el calibre entre la base de la vaina y el extremo de la punta es porque las longitudes de las puntas pueden estar variando significativamente y es mucho más consistente, digamos, cuando hacemos la medida entre la base de la vaina, ¿no es cierto?, y una sección determinada de la ojiva. Digamos, esto es menos variable, ¿no es cierto?, que si medimos, si incluimos la longitud total de la punta en la medición. Y como es en realidad una medición de referencia, digamos, no tiene mayor importancia. Sí es importante, es relevante que la medición sea repetitiva y confiable. Bien. De todos modos, acá tenemos un problema que aún en el caso de utilizar los instrumentos que normalmente tenemos disponibles, ¿no es cierto?, la precisión con que podemos llegar a hacer esa medición y generalmente en la práctica, digamos, si somos realistas y por más que seamos cuidadosos en la medición, difícilmente pueda superar la milésima de pulgada. Tenemos un problema, digamos, lo que hacemos, practicamos recargas en nuestro país, en la Argentina, es porque nosotros en general nos movemos con el sistema internacional de medidas y con el sistema decimal,
pero mucha de la información que nosotros recibimos a través de manuales, videos, etcétera, digamos, como tiene origen en los Estados Unidos, ¿no es cierto? Las unidades están en pulgadas, ¿no es cierto? Es decir, los americanos siguen todavía utilizando las unidades inglesas. Aunque no es del todo correcto decir unidades inglesas, porque los ingleses, paradójicamente, ya hace muchos años, ¿no es cierto?, que están utilizando también el sistema de unidades decimales como el resto de los países de Europa. Precisamente por esta razón, yo siempre tengo en mis planillas de recarga a la vista una pequeña tablita de equivalencia, es esta que vemos acá, entre pulgadas y milímetros. Digamos, una vez que uno trabaja con estas dos unidades, rápidamente se acostumbra a pasar de una unidad a la otra. Una equivalencia que conviene y es práctica retener en la memoria es que 4 milésimas de pulgada es una décima de milímetro. ¿No es cierto? Esta es una referencia que vale la pena recordar. Dicho sea de paso, simplemente para que ustedes vean cómo organizo yo la información de mis recargas. Acá tenemos una planilla que corresponde, ¿no es cierto?, a la recarga de cartucho calibre 223 Remington para el fusil Remington 700, que es el que tengo, el que utilizo yo, ¿no es cierto? Los datos que yo pongo en la planilla son la fecha, ¿no es cierto?, que corresponde a la recarga, la munición, si es que hay una munición factory, bueno, en ese caso, digamos, la pondría, ¿no es cierto?, qué marca de vaina estoy utilizando, por ejemplo, acá son vainas CBC en todos los casos, cuál es el número recarga, acá el número 9, número 10, acá repito, sigo con la misma recarga, número 10. ¿Cuál es la longitud de las vainas recortadas? Es una vez que hago el recalibrado de cuerpo completo, hago el recortado a la longitud recomendada, ¿no es cierto? Y acá pongo ese valor. ¿Cuál es la longitud de hombro, la altura de hombro, digamos, sea la distancia entre la cabeza de la vaina y el hombro cuando la vaina está disparada sin recalibrar, que es una distancia de referencia para nosotros, ¿no es cierto? Y después, ¿cuál es la altura de hombro, ¿no es cierto?, ya con la vaina una vez recalibrada, normalmente, digamos, un par de milésimas más corta que el valor anterior. 2 milésimas de pulgada de retroceso de hombro es un valor razonable. Si cabe poner el espesor de cuello torneado, el diámetro del cuello torneado, qué fulminantes estoy utilizando, por ejemplo, en este caso son Stopping Power Small Rifle, ¿no es cierto? ¿Qué puntas estoy empleando? En estos casos Hornady y VMAX, el peso de las puntas, 55 grains, el diámetro de las puntas, 224 milésimas de pulgada, la pólvora 27, que es la que recomienda fabricaciones militares para este cartucho, el peso de pólvora que estoy utilizando, y acá ya tengo la distancia, ¿no es cierto?, de la longitud de asentamiento de punta, que generalmente lo mido con el comparador, ¿no es cierto?, que ya al cual habíamos hecho referencia, porque el que me da la mejor precisión. Eventualmente, si quiero hacer también una segunda medición, puedo usar el comparador de punta hexagonal, pero que no me da, por supuesto, la misma precisión que el comparador. La distancia a la cual hago los disparos de prueba, en este caso 150 metros, el número de disparos por grupo, cuál es el diámetro de la agrupación en milímetros, la velocidad promedio de cada grupo, ¿no es cierto?, los disparos de cada grupo, la diferencia entre la velocidad máxima y la mínima, y eso me permite calcular, ¿no es cierto?, la desviación estándar, que me da un poco, digamos, es una información importante porque me da un poco, digamos, la idea de la consistencia de la recarga, ¿no es cierto? Es decir, cuanto más pareja sea la velocidad, por supuesto, mejor. Y después los minutos de arco que corresponden a cada una de las agrupaciones para esa distancia. Y por último, ¿no es cierto?, puedo agregar observaciones si cabe agregar algún comentario respecto de esa experiencia. Observen ustedes que en la planilla anterior las dimensiones corresponden al asentamiento, a la longitud de asentamiento de punta. Yo les he puesto una tolerancia en todos los casos de más o menos 3 centésimas de milímetro, que es un poquito más
de una milésima de pulgada, porque es lo que yo he encontrado que en la práctica es obtenible con razonable seguridad. Ya ir por debajo de esa, o sea, precisiones mayores que ese valor, la verdad que es un poco, digamos, ilusorio, ¿no? Es muy difícil, por lo menos con la instrumentación que uno cuenta habitualmente. Pero en general, ¿no es cierto? Una precisión de, digamos, del orden de la milésima de pulgada, o sea, del orden de las 3 centésimas de milímetro, es suficiente si uno tiene en cuenta que los cambios en la performance, digamos, del sistema de cartucho, lo vamos a ver generalmente cuando hagamos cambios en la longitud de asentamiento de punta de por lo menos, digamos, del orden de 3 milésimas de pulgada. Es decir, estamos hablando, ¿no es cierto?, de más de media décima de diferencia, ¿no es cierto? O sea que si medimos con esa predicción de 3 centésimas de milímetro, estamos, yo diría, razonablemente. Digamos entonces que así como es necesario ejercer un cierto cuidado, digamos, para la medición de la longitud de asentamiento, la longitud de referencia y la longitud posterior de asentamiento de puntas, digamos, también hay que ejercer un cierto cuidado cuando uno hace, digamos, en la operación de colocación de la punta durante la operación de recarga, ¿no es cierto? Para asegurarnos de que realmente esas puntas estén todas asentadas en la misma medida. Por supuesto, dentro de la tolerancia que estamos hablando de aproximadamente de 3 centésimas de milímetro, poco más de una milésima de pulgada. Esto, digamos, va a depender un poco, la forma que vamos a proceder va a depender un poco del tipo de die de asentamiento que nosotros tenemos. En realidad, yo en general tengo preferencia por los dies de tipo de competición RCBS como en todo caso para precisamente calibre 223 Remington, donde el die de asentamiento de punta, acá lo tenemos, ¿no es cierto? Tiene algunas ventajas importantes. Uno es que tiene un manguito que permite la alineación correcta de la punta con respecto a la vaina, ¿no es cierto?, de forma de minimizar lo que se llama habitualmente el run-out, ¿no es cierto? Y después además tiene acá graduado la escala en milésimas de pulgada, ¿no es cierto? O sea que cada rayita, cada división es una milésima de pulgada. Y eso ayuda mucho porque eso nos permite, digamos, ajustar con más facilidad y con precisión la altura de asentamiento de punta. El otro tipo de die que podemos tener, que ya no es tan apropiado para tener un asentamiento de punta exacto, no es que no sea apropiado, sino que da más trabajo, digamos, lograrlo, es el tipo de die más común, digamos, como ¿no es cierto? En este caso estamos hablando de un die Reading, ¿eh? Este que estoy mostrando es para un calibre 243, ¿no es cierto? Ackley Improve, no interesa, quiero mostrar simplemente el tipo de die, que lo que tiene es un vástago, acá vemos, y este vástago es lo que, digamos, uno variando la profundidad del vástago, lo que hace es limita la altura de la punta y de esa forma va regulando la longitud de asentamiento. El problema es que acá no tenemos esa escala micrométrica, ¿no es cierto? Y por lo tanto tenemos que ejercer un poquito de cuidado, pero uno siempre puede hacer una vuelta completa, ver cuánto varía, digamos, la profundidad de asentamiento de la punta con una vuelta completa del vástago, eventualmente hacer una marquita, ¿no es cierto? Y de esa forma tener una referencia. O sea, no es una cosa que sea tampoco excesivamente complicada. En este último caso, con estos dies, ¿no es cierto? Lo que sí hay una precaución importante a tomar es usar siempre el mismo shareholder. ¿Por qué? Porque si uno cambia shareholder, los shareholders por supuesto tienen una tolerancia de fabricación, como todo producto industrial, ¿no es cierto? Por muy precisa que sea su producción, su fabricación, y por lo tanto, digamos, si uno cambia el shareholder, digamos, nos va a cambiar la longitud de asentamiento de punta, porque si el shareholder es más alto o más bajo, no va a variar para una dada regulación del die, no va a variar la longitud de asentamiento.
En los otros DAI, los del tipo RCBS que mostré antes, ¿no es cierto? En este tipo de DAI, el problema se resuelve automáticamente porque ya vienen unos shell holders sobre medida que necesariamente uno tiene que utilizar con estos DAI. Digamos, hay distintas formas de proceder. ¿Qué es lo que hago yo, digamos, para tratar de tener un lote de vainas, un lote de cartuchos todos con la misma longitud de asentamiento? Bueno, lo que hago es, primero determino, por supuesto, en la forma que yo lo hemos visto, la longitud de referencia, que es la longitud del cartucho con la punta tocando la estrella. En el caso particular del calibre 223 Remington, la cual yo estaba tomando como ejemplo, si mal no recuerdo, la longitud de referencia es 47,8 milímetros. Y sobre esa longitud de referencia lo que hago ahora es empiezo con asentamientos de punta, ¿no es cierto? Puedo ir desde arriba para abajo o desde abajo para arriba. Por ejemplo, una forma que a veces se recomienda en los videos y en la literatura es reducir esa longitud de referencia a 20 milésimas de pulgada, o sea, medio milímetro, ¿no es cierto? E ir aumentando esa longitud, como dije hace un rato, 3 milésimas en 3 milésimas y ver dónde tenemos la mejor agrupación. Uno puede proceder así o puede ya, si ya tiene alguna idea dónde va a estar el nodo, o sea, la longitud óptima de asentamiento de punta, proceder, digamos, alrededor de ese valor. Eso es lo que yo he hecho, por ejemplo, en la planilla de carga que les había mostrado anteriormente, que si ustedes se fijan, voy a tener tres valores de asentamiento de punta. Se los muestro nuevamente para que lo tengan en cuenta, y es lo siguiente. Efectivamente, fíjense, acá tenemos, esta es la recarga número 10, ¿no es cierto? Y fíjense que yo he utilizado, ¿no es cierto?, los valores de asentamiento de punta siguientes: 47,7, 47,6 y 47,5, es decir, un salto de una décima entre una y otra, o sea, poquito menos que 3 milésimas de pulgada, ¿no es cierto? Y con la tolerancia correspondiente que le dan acá registrada. La razón por la cual yo experimenté con estos tres valores, pues yo sé que el nodo anda cerca de eso, porque ya tenía de cargas anteriores que me habían demostrado de que más o menos alrededor de 47,7, 47,6, ¿no es cierto?, los grupos que obtenían eran los más pequeños, los mejores, ¿no es cierto? Bueno, y efectivamente, ¿no es cierto?, si ustedes ven, acá yo tengo los resultados, acá tengo registradas las velocidades son todas muy parecidas, porque la recarga es la misma en todas, es decir, el peso de pólvora utilizado 27 es el mismo en todos los casos, 26 grains y medio, en este caso la tolerancia es un décimo de grain, ¿no es cierto? Y tenemos, fíjense ustedes, para 47,7, 0,76 MOA, ¿no es cierto? O sea, menos de un MOA. Para 47,6, fíjense cómo aumenta ya 1,38 MOA, que ya no es una agrupación demasiado buena, y más o menos 47, para 47,5 también una agrupación muy similar, 1,26 MOA. O sea, claramente, digamos, el nodo está alrededor de 47,7, ¿no es cierto? Recuerden ustedes que yo les había dicho que la longitud de cartucho con punta sobre estría es de 47,8. O sea que estoy en realidad bajando prácticamente una décima, ¿no es cierto?, alejando una décima la punta de las estrías. Bueno, y acá tenemos precisamente los tres blancos obtenidos, los tres grupos obtenidos, con la longitud de asentamiento 47,7, 47,6 y 47,5. O sea, con una décima de milímetro de diferencia entre uno y otro, que es, como dije antes, un poquito más de 3 milésimas de pulgada entre uno y otro. Claramente el mejor grupo se obtiene con 47,7, ¿no es cierto? Porque ya con 47,5 y 47,6 los grupos se abren significativamente. Esto, por otra parte, es la reiteración de una experiencia que yo había tenido anteriormente, por eso estuve explorando este rango de longitudes de asentamiento.
Incidentalmente, fijemos que la longitud de asentamiento yo la identifico con las letras CBTO. SBTO viene de la expresión inglesa Case Base to Ogive, que es la distancia de la base de la vaina hasta la ojiva, a diferencia del OAL, que es Overall Length, que es la longitud total del cartucho. Bueno, es simplemente una cuestión de nomenclatura. Como nosotros hemos utilizado el comparador, lo que estamos midiendo es como longitud de referencia o longitud de asentamiento, es la longitud entre la base de la vaina, la cabeza de la vaina y una sección de la ojiva, que ya dijimos es más repetitivo, más consistente que medir la longitud total del cartucho. Bien, y para terminar, déjenme que yo les diga cómo procedo cuando haga el asentamiento de las puntas y quiero tener un lote de cartuchos con medidas consistentes en lo que hace a su longitud de asentamiento, a su profundidad de asentamiento. Lo que yo hago es simplemente hago el asentamiento de las puntas en los cartuchos que estoy recargando, de forma tal de que me quede un poquito apenas más largo que la longitud de asentamiento que yo estoy buscando. ¿No es cierto? Esto puede ser, digamos, un par de milésimas de pulgada o algo así. ¿No es cierto? Estamos hablando de media décima o una décima, en todo caso 4 milésimas de pulgada. Y después lo que voy haciendo es simplemente tomo como referencia esa regulación del DAI, ¿no es cierto? Y después, punta por cartucho, ¿no es cierto? Voy ajustando el DAI de forma de obtener la longitud de referencia. Lo importante es no pasarse para abajo, es decir, no pasarse a una longitud de referencia, ¿no es cierto? A una longitud de asentamiento, perdón, que sea menor que la deseada, porque en ese caso eso nos obliga o bien a usar el martillo de inercia, o digamos se complica la cosa porque hay que extraer nuevamente la punta a una cierta cantidad y no es de ninguna manera aconsejable ni deseable. Entonces, uno con un poquito cuidado, incrementalmente, cartucho por cartucho, no es mucho trabajo cuando uno se sistematiza, ¿no es cierto? Va ajustando, digamos, sobre todo si tiene la ventaja de un DAI que tienen calibración micrométrica, es bastante fácil lograr esa uniformidad en las longitudes de asentamiento. Siempre, por supuesto, dentro de esa tolerancia que yo he mencionado de 3 centésimas de milímetro, que es, ya le digo, poco más de una milésima de pulgada. Bien, entonces terminamos con esto, ¿no es cierto? Y espero que les haya resultado de interés y nos veremos en el próximo video Bullseye.